Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta jornada. Tengo el gusto de compartir con ustedes esta breve eh, charla sobre cómo aprenden los niños entre los 0 y los 3 años. Espero que todos estén o puedan escucharme. He preparado una presentación que para las personas que estén interesadas luego pueden solicitarla al correo y con mucho gusto se les puede hacer llegar para que puedan tener toda la información. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo es que aprenden los niños entre los 3 y los 6 años de edad, es decir, una edad bastante interesante, una edad muy dinámica, una edad donde eh, el elemento que prevalece en cada niño, cada niña, es la actividad, la sobreactividad, sobre todo por esa carga de energía que a esta edad presentamos los seres humanos. Todo lo que existe alrededor le permite al niño ser el centro de atención y por lo tanto generar todo tipo de aprendizajes. Desde que los niños nacen hasta la edad de los 7 años aproximadamente, es decir, hasta los 6 a los 7 años, es lo que se conoce actualmente como la primera infancia. A nivel mundial se determina la primera infancia entre los 0 y los 7 años de edad, aunque aquí en El Salvador nosotros lo tenemos dividido en dos grandes niveles: la educación inicial de 0 a 3 años y la educación parvularia de 4 a 6 años. Pero si queremos saber nosotros exactamente cómo es que el niño cómo es que el niño aprende a esta edad, pues obviamente vamos a descubrir realmente todos esos elementos. Quizás un primer aspecto que es fundamental que podamos determinar nosotros es que a esta edad es donde se forman las bases de la personalidad de los niños y las niñas. Es decir, que todo lo que aprenda hoy a estas edades va a formar la base de lo que va a ser en el futuro. Lo que pueda el niño adquirir, lo que pueda desarrollar, lo que pueda alcanzar, todo lo que le digamos, todo lo que hagamos con el niño, es lo que en su vida adulta va a proyectar. Por eso es tan importante y tan fundamental, y hoy en día se le da una especial importancia a la educación que puedan recibir niños y niñas a esta edad. Todo esto pues obviamente va a contribuir a que el niño pueda tener una muy buena personalidad, una sólida personalidad, con unos buenos principios, unos buenos valores, con una autoestima muy alta y sobre todo tener una base de conocimientos. Eh, Partamos de algo. Los seres humanos somos la suma de una serie de elementos que se conocen como las áreas, ¿verdad? Y que todos sabemos pues que poseemos esas áreas. ¿Cuáles son las áreas que posee el niño? El área física, o lo que se conoce como el área psicomotriz, todo lo que tiene que ver con su cuerpo, el movimiento, el desarrollo físico. El área social, es decir, aquello que le permite interactuar y que tiene como punto fundamental el lenguaje del niño, ¿verdad? La comunicación. Luego tenemos el área afectiva, sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, y por supuesto la parte cognitiva, que es la parte que le permite conocer, descubrir el mundo. Entonces estas áreas son las que el niño comienza a desarrollar, ¿verdad? Y que poco a poco las va avanzando. Entonces, cada una de estas áreas son las que los padres de familia, los maestros, todas las personas que estamos en contacto con los niños debemos de estimular o debemos de procurar desarrollar. Todo lo que nosotros hagamos con ellos a esta edad, lo que les digamos, lo que les propiciemos, las experiencias, los estímulos, esto le va a permitir un pleno desarrollo al niño. Por supuesto, esto acompañado también de una buena alimentación, ¿verdad? Y cuando digo buena alimentación, me refiero a que el niño pueda tener las condiciones nutritivas que sean adecuadas. No me refiero a alimentos exclusivos, sino realmente aquello que le pueda permitir al niño un desarrollo físico normal, y que cada grupo familiar, cada familia, cada padre, cada madre pueda brindarle al niño esas condiciones nutritivas que sean adecuadas. Entonces, el desarrollo del niño va a estar determinado por el ambiente en el cual se desenvuelve, ¿verdad? La familia, el hogar, los amigos, el centro educativo, así como también la alimentación que reciba. Son aspectos que le van a permitir poder tener un buen nivel de desarrollo.
El niño o los niños aprenden diariamente, ¿verdad? Es decir, esta es una etapa donde el proceso de aprendizaje es tan rápido, es acelerado, ¿verdad? Y los adultos tenemos una gran dificultad y es que nuestra fuerza, nuestra energía, ¿verdad? A veces resulta cansado, ¿verdad? Seguir al niño porque él cambia de una actividad a otra constantemente por esa necesidad que tiene de descubrir, de conocer, de querer aprender, de querer conquistar, de querer conocer el mundo. Entonces, aquí se requiere del esfuerzo de todos, ¿verdad? Para poder ayudarle. A veces una sola persona se cansa con mucha facilidad porque el niño después de una actividad quiere pasar a otra, luego quiere pasar a otra, luego a otra, y definitivamente a veces el adulto ya no tiene ni el tiempo, ¿verdad? Ni las fuerzas ni la energía para poder seguir en ese dinamismo. Pero recordemos que ese proceso que el niño sigue es el que le está permitiendo poder aprender o adquirir los conocimientos que van a formar la base de su personalidad. ¿Qué necesita, verdad, el niño para aprender? Hay tres elementos fundamentales que nosotros debemos de estimular en el niño. Tres aspectos fundamentales y que el niño los va a desarrollar poco a poco. El primer elemento que necesitamos es que el niño desarrolle su atención, ¿verdad? El niño, si observamos, fija su atención en todo. Todo le llama la atención, ¿verdad? Todo quiere el niño conocerlo. Entonces, un primer elemento que el niño tiene para aprender es su atención. Una vez que el niño fija la atención, se concentra en algo, en un elemento, en un objeto, en algún aspecto, y puede ser un aspecto sumamente esencial, básico. A veces puede fijarse en una hoja, puede fijarse en un animal, puede fijarse en un objeto, puede fijarse en el celular, en cualquier elemento. Es decir, el niño fija su atención. Ese es un primer aspecto que le permite descubrir. Una vez que ha fijado la atención, pues viene un segundo elemento que es la percepción. Es decir, el niño empieza a descubrir. ¿Cómo es que lo descubre? ¿Verdad? La percepción se da a través de las sensaciones que se reciben por medio de los sentidos. Algunas veces tocando, es decir, el sentido del tacto, otras veces escuchando, otras veces observando. Algunas veces llevándose los objetos a la boca para probar su sabor, ¿verdad? Otras veces el niño aprende oliendo, es decir, utiliza sus sentidos. Los sentidos son esos órganos que le permiten recibir las sensaciones de los objetos, del medio, de la realidad, del contexto. Y eso pues obviamente lo lleva hacia su cerebro, donde se da ese proceso de percepción, es decir, donde el niño selecciona aquellos elementos que los va guardando. Y por supuesto con eso llega a un tercer elemento que es la memoria, donde guarda absolutamente todas esas experiencias que ha tenido a través de las sensaciones. Entonces, esos tres elementos son los que le permiten al niño poder aprender, ¿verdad? La atención, la percepción y la memoria son aspectos que nosotros tenemos que estar estimulando constantemente. A medida que el niño va evolucionando, pues obviamente le cuesta tener o fijar su atención en un solo elemento porque la necesidad de querer descubrir, la necesidad de querer aprender, la necesidad de querer abarcar todo, pues a veces no le permite fijar su atención. Ahí viene un primer aspecto donde nosotros tenemos que ver cuáles son esos intereses, cuáles son esas necesidades que el niño está desarrollando. Entonces, atención, percepción y memoria son aquellos aspectos que le van a permitir al niño aprender, son fundamentales. Ahora, este proceso de aprendizaje, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que se da? Y cómo nosotros los adultos que estamos cerca del niño, que estamos en contacto con el niño permanentemente, tenemos que propiciar o tenemos que estimular. Cada una de las personas que acompañan al niño, a la niña constantemente, ya sea el padre, la madre, el tío, los abuelitos, los primos, los maestros, el medio, todos aquellos aspectos, estamos cumpliendo una función y la función es la de ayudarle al niño en su proceso de formación. ¿Y cómo es que el niño aprende entonces? Vamos a fijar algunos elementos. Por ejemplo, el niño aprende por descubrimiento. Es un primer aspecto, es decir, se da un aprendizaje por descubrimiento. Una segunda forma que el niño tiene para aprender es por imitación.
Es decir, por un lado el niño aprende por descubrimiento, es decir, él mismo va descubriendo las cosas, las va descubriendo a medida que va teniendo contacto con ellas. Y por otro lado, el niño va aprendiendo a través de la imitación, es decir, imitando una serie de elementos. Aprende también por medio del juego. El juego es un factor fundamental que le permite también tener todo tipo de aprendizajes. Aprende a través de las relaciones interpersonales, las relaciones que desarrolla, ¿verdad? A medida que va creciendo con todas las personas que le rodean. Y también tiene aprendizaje o lo que se conoce como un aprendizaje guiado o un aprendizaje escolarizado. Entonces aquí vamos a encontrar 5 formas que el niño va a tener de aprender. Por supuesto que hay muchas más, ¿verdad? Y que posiblemente alguno estará pensando en otras formas. Pero ahora quiero detenerme en esos 5 elementos o 5 aspectos fundamentales bajo los cuales el niño aprende. Por descubrimiento, por imitación, por medio del juego, por medio de las relaciones interpersonales y por medio del aprendizaje guiado o el aprendizaje escolarizado. Cuando hablamos del aprendizaje por descubrimiento, nos estamos refiriendo al tipo de aprendizaje cuando el niño, él por sí mismo experimenta. ¿Y a qué padre de familia, qué madre de familia, qué familiar no ha tenido la experiencia cuando el niño posiblemente manipulando un objeto se ha hecho daño? Y obviamente al hacerse daño, el niño se da cuenta que ese objeto no debe de tocarlo, no debe de manipularlo. Hay experiencias que no son agradables para el niño, como por ejemplo a veces tocar algún elemento que le va a causar alguna sensación muy fuerte, como por ejemplo una cuestión eléctrica, el tema de tomar un cuchillo o algún objeto que le pueda causar un daño. Esa experiencia que no es tan gratificante le va a generar a él un aprendizaje para toda la vida, porque sabe que eso no tiene que tocarlo, no tiene que manipularlo. Es decir, que eso es un aprendizaje que el niño lo va a tener por descubrimiento, ¿verdad? Aprende a través de la curiosidad, es decir, él quiere ver todo, quiere tocar, quiere saber, es decir, absolutamente todo. Entonces eso le permite ir conociendo una serie de elementos, manipulando constantemente materiales, objetos. Cuando vemos nosotros a unos niños pequeños antes de los 3 años, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que el niño manipula todo, ¿verdad? Todos los objetos los toma, ¿verdad? Todos los objetos eso le permite tener un proceso de aprendizaje. Aprende también probando, ¿verdad? Eso es un aprendizaje que denominamos un aprendizaje por descubrimiento. Es decir, esa es una de las formas que existen para que los niños entre los 3 y los 6 años puedan aprender. De igual manera, al manipular también el niño pregunta, ¿verdad? Entonces él pregunta constantemente, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es decir, quiere saber el por qué. Muchas veces nos cansa cuando el niño nos está preguntando, ¿verdad? Y a veces nosotros como adultos también queremos dar unas respuestas grandes, unas respuestas técnicas, unas respuestas científicas, pero definitivamente al niño no le interesa en este momento todas esas grandes respuestas. Él quiere una respuesta corta que satisfaga nada más la necesidad por esa curiosidad que tiene. Entonces él aprende preguntando y por supuesto aprende a través del ensayo y el error. A esto es lo que se conoce como el aprendizaje por descubrimiento. Entonces quiere decir que cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento estamos hablando de la experiencia que tiene el niño, la curiosidad que tiene el niño, cuando él manipula, cuando él prueba, cuando él pregunta a través del ensayo y el error. Ese es un primer tipo de aprendizaje. Que es conveniente dejar al niño, darle la libertad, pero por supuesto esa libertad tiene que ser siempre supervisada. Es decir, no podemos dejar a niños y niñas solas porque definitivamente también pueden ocasionarse algún tipo de daño y eso evidentemente no podemos, no debemos de permitirlo, ¿verdad? Está bien que el niño manipule, que el niño experimente, pero dentro siempre de la supervisión de la persona adulta, ¿verdad? Los padres de familia generalmente cuando no oyen ruido dicen algo está pasando, ¿verdad? Y ese algo está pasando es porque el niño posiblemente está teniendo un tipo de aprendizaje por descubrimiento, está probando algo, está manipulando. El segundo tipo de aprendizaje que mencionaba es el aprendizaje por imitación. Este tipo de aprendizaje es fundamental. Bueno, todos son importantes, pero cada uno tiene su particularidad. Cuando yo menciono el aprendizaje por imitación, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que el niño siempre va a tomar al adulto como el elemento a imitar. Entonces, ¿qué es lo que el niño va a imitar? Pues mire, va a imitar las posturas corporales,
cómo se sienta su papá, cómo se sienta su mamá, cómo se sientan esas personas que están cerca de él. Entonces el niño comienza a imitar hasta las posturas corporales, la forma de pararse, la forma de caminar, es decir, y ahí es donde muchas veces las abuelitas dicen, ve, se parece hasta a su papá, hasta su forma de caminar, ve, se parece a su mamá, hasta su forma de hacer tal cosa, ¿verdad? Pero simple y sencillamente porque el niño está haciendo imitaciones de las posturas corporales. Entonces esto es un tipo de aprendizaje. Va a imitar, por supuesto, las formas de hablar, ¿verdad? Entonces, la forma como habla el adulto que está dentro de su círculo más cercano. Él va a imitar el lenguaje, ¿verdad? La forma como se dicen las cosas, va a utilizar las mismas palabras. Y aquí muchas veces cuando el niño comienza a reproducir esas palabras o el lenguaje que utilizamos los adultos, tiende a causarnos gracia, ¿verdad? Porque el niño comienza a repetir las mismas palabras que escucha. Entonces, aquí es donde nosotros los adultos tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Porque el niño está escuchando todo, es decir, el oído está escuchando absolutamente todo. Y eso que el niño está escuchando lo está llevando al cerebro, lo está guardando en su memoria y más adelante, por supuesto, lo va a sacar. Algunas veces los padres de familia queremos llamar la atención, regañar al niño, castigarlo porque dijo algo indebido y luego lo dijo en un contexto inapropiado. En una reunión con unas personas él expresó una palabra que no era la adecuada y nos deja en evidencia. Pero definitivamente el niño simple y sencillamente lo que está haciendo es reproduciendo algo que el niño ha escuchado en la casa, en el contexto donde se desenvuelve. Entonces quiere decir que el niño aprende por imitación, ¿verdad? Aprende sus posturas corporales, aprende la forma de hablar, aprende el lenguaje, aprende los valores, aprende las virtudes que existen en la casa. Si el niño escucha que papá le dice a mamá gracias y le dice que rico te quedó, es decir, el niño también va a repetir todos esos aspectos que escucha. Entonces aquí, si por ejemplo existe la costumbre del hogar de orar por la noche, rezar por la noche, es decir, de acuerdo a su creencia religiosa, tener un espacio espiritual, hacerlo en familia, el niño va a aprender, ¿verdad? El niño va a imitar esos elementos. Si observa que el adulto da las gracias, que se disculpa, que pide permiso, entonces va a adquirir esa serie de valores y actitudes, pero simple y sencillamente porque las ve, entonces él va a comenzar a imitarlas. De igual manera, el niño va a adquirir unos hábitos que va a observar en la casa. Si observa que el adulto se lava las manos, ¿verdad? Y que se lava las manos adecuadamente, entonces el niño también va a imitar ese modelo. Si observa que el adulto se cepilla los dientes, el niño va a imitar ese modelo. Si observa que el adulto se peina, lo va a imitar. Entonces, el niño va a adquirir una serie de hábitos, pero esos hábitos se van a formar, se van a consolidar en el niño y la niña siempre y cuando tenga ese modelo para imitar. Muchas veces queremos que el niño lo haga, pero nosotros no lo hacemos. Entonces es más difícil fijar el proceso de aprendizaje de ese hábito. Al igual que esos hábitos que llamamos nosotros los hábitos higiénicos, también hay otros hábitos que el niño va a adquirir siempre y cuando los pueda observar en el seno familiar, es decir, observar dentro de la familia. Los hábitos de cortesía, los hábitos de orden, los hábitos de aseo, los hábitos de estudio, por ejemplo. Es decir, todos esos hábitos son los que el niño los aprende a través de la imitación. Insisto, cuando no existen en la casa y queremos formarlos en el niño, va a ser mucho más difícil que el niño los aprenda porque no tiene algo bajo el cual va a imitar. Va a imitar las relaciones sociales, ¿verdad? El niño va a imitar absolutamente todos aquellos aspectos que él observa, la forma cómo se trata a las demás personas, la forma como se relaciona la familia con las otras personas, el niño las va a imitar. Y por supuesto el niño va a imitar los roles. Entonces, esto es lo que se conoce como el aprendizaje por imitación, el segundo elemento. Veíamos entonces ya con el segundo. El primero que decíamos que es el aprendizaje por descubrimiento y el segundo que se denomina aprendizaje por imitación. La tercera forma que tiene el niño para aprender es el aprendizaje a través del juego. Fundamental. El juego es ese elemento lúdico que por naturaleza le permite al niño adquirir todo tipo de aprendizajes, ¿verdad? La lúdica, es decir, el placer mismo que el niño tiene para jugar. ¿Qué es lo que el niño aprende por medio del juego? Por medio del juego el niño aprende roles, ¿verdad?
aprende reglas, aprende normas. El niño aprende a conducirse en el espacio, es decir, la adquisición del espacio es un proceso que el niño va viviendo en diferentes etapas, es decir, un niño de 2 años le cuesta distinguir, ¿verdad?, ese proceso de espacio. En cambio, un niño de 3 años ya lo maneja mejor, el de 4 años lo domina más, el de 5 ya establece un mejor mecanismo de control, y el de 6 por supuesto ya lo utiliza adecuadamente, es decir, el proceso del espacio, ¿verdad?, que el niño va desarrollando. Entonces, en el juego se le permite al niño poder manejar el espacio adecuadamente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a aprender por medio del juego? Pues la socialización, ¿verdad? Los niños van atravesando también etapas en su proceso de socialización. Hasta más o menos los 4 años, el niño tiende a jugar de manera solitaria, aunque algunas veces está jugando con otros niños, pero el juego de él es solo para él, ¿verdad? Él está jugando para sí. Pero ya a partir de los 5 o 6 años el niño empieza a establecer ese tipo de relación, es decir, la socialización. Eso le permite el juego. Y también, por supuesto, a través del juego el niño domina o mejora, enriquece lo que es el vocabulario. Es decir, el juego es un elemento fundamental por el cual el niño también va a aprender. Tenemos ahí ya 3 elementos: el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por medio del juego. La cuarta forma por la cual los niños aprenden, o el medio por el cual los niños aprenden, es a través de las relaciones interpersonales. Fundamental esas relaciones que el niño debe de tener con la persona adulta, con su mundo cercano, llámese papá, llámese mamá, llámese abuelito, llámese tío, llámese hermanos, es decir, llámese maestro. Es decir, a través de las relaciones interpersonales al niño le va a permitir tener un proceso de aprendizaje. Esa relación, esa comunicación que tiene con mamá, que tiene con papá, que tiene con la maestra, es decir, eso le permite al niño aprender, aparte de esa relación afectiva y emocional que se va desarrollando con el niño. La relación que tiene con otros familiares, eso le permite también adquirir otros conocimientos, la relación que tiene con sus amigos, la relación que tiene con la docente especialmente, o con los docentes, en cada día, ¿verdad? La forma que el niño tiene para comunicar. Los medios de comunicación social también juegan un papel fundamental, y por supuesto el tema de las TIC, ¿verdad? El tema de la tecnología. Y aquí, pues obviamente cuando hablamos de esas relaciones interpersonales nos referimos a todos esos elementos. Aclaro que algunas veces nosotros como adultos generalmente lo que hacemos es facilitarle al niño la tecnología para que se entretenga, ¿verdad? Ahí hay cierta discrepancia, porque el abuso del tema tecnológico también puede ocasionar que el niño tenga dificultades más adelante en su proceso de aprendizaje, porque al parecer el niño está fijando su atención, pero ese nivel de atención lo que va a permitir en el niño más adelante es que no logre concentrarse en otros procesos de aprendizaje. Entonces, lo más importante o lo recomendable es que el niño pueda tener todo tipo de relaciones interpersonales, ¿sí? Durante el día, como ya decíamos anteriormente, el niño es tan dinámico, es tan activo, que necesitamos 20 adultos para que pasen todo el día con él, y él no se va a cansar. Nos va a cansar a todos los adultos menos él, ¿verdad? Porque él, desde que amanece hasta que se duerme, el niño quiere estar en actividad. Entonces, utilicemos todas esas relaciones, ¿verdad?, de los adultos para que el niño pueda tener diferentes experiencias. Y si existe la facilidad de que el niño pueda manejar la tecnología, pues darle también un espacio, pero un espacio siempre controlado, un espacio de tiempo adecuado para que el niño pueda manipular. Entonces, tenemos ahí un cuarto elemento, ¿verdad? Que es cómo es que aprende el niño. Es decir, hablábamos del aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por imitación, el aprendizaje a través del juego, y este cuarto elemento que sería el aprendizaje a través de las relaciones interpersonales. Y un quinto medio por el cual el niño aprende es lo que se conoce como el aprendizaje guiado o el aprendizaje escolarizado. Los 4 elementos que acabo de mencionar, vamos a darnos cuenta que en esos 4 elementos el contexto es muy amplio, ¿verdad? La familia, las relaciones, la comunidad, el centro educativo.
Este quinto elemento, que es el aprendizaje guiado, el aprendizaje escolarizado, es el que el niño obtiene en el centro educativo. Es decir, al centro educativo el niño va a tener un aprendizaje que es guiado, que es escolarizado. Y aquí específicamente lo que hacemos o lo que hace la maestra es preparar al niño para que pueda tener, ¿verdad?, un proceso de aprendizaje. Por supuesto, el trabajo del docente es estimular todas las áreas del desarrollo del niño, pero a su vez también ayudarle a que pueda adquirir algunos conocimientos básicos, como por ejemplo el proceso de la lectura, el proceso de la escritura, el proceso de la matemática, las pequeñas nociones de ciencias, las pequeñas nociones en el área de sociales, el arte, el aprendizaje de un segundo idioma, el aprendizaje de el manejo de la tecnología, todas las disciplinas que se pueden trabajar. Es decir, que el aprendizaje guiado, el aprendizaje escolarizado es aquel proceso sistemático que se hace en el centro educativo. Ahora mismo los niños se encuentran en el hogar y entonces vemos que hay 4 formas de poder ayudarle a que el niño aprenda. Este aprendizaje guiado, este aprendizaje escolarizado solo es una parte de ese proceso. Algunos padres de familia hoy día que estamos viviendo esta situación, pues quieren tener al niño toda la mañana sentadito haciendo el ejercicio, haciendo la actividad, completando la plana, completando el ejercicio, pero ojo, recordemos que para todo tiene que haber un espacio, un tiempo. Y algo que es fundamental en los niños es que su dinamismo, su sobreactividad no les permite tener espacios de concentración mayores a los 35-40 minutos. Entonces, el querer tener a un niño sentado por más de 40 minutos haciendo el ejercicio, haciendo la plana, haciendo el coloreo, no contribuye a mejorar su proceso de aprendizaje, sino todo lo contrario. Cuando nosotros obligamos al niño, cuando nosotros amenazamos al niño de que no va a jugar, que no va a ver televisión, que no va a comer porque no ha hecho la plana, porque no ha hecho el ejercicio, lo que estamos haciendo es quitando ese deseo natural que el niño tiene por aprender. Simple y sencillamente tenemos que brindarle el tiempo y el espacio adecuado, es decir, para todas las actividades, para que el niño pueda disfrutarlas, que pueda aprender dentro de ese ambiente de naturalidad. Entonces, esas 5 maneras de cómo el niño, los medios de cómo el niño aprende son aspectos fundamentales. Ahora bien, esa es la forma como todos los niños, independientemente del contexto, del medio, de la realidad, de su nivel de desarrollo, van a tener procesos de aprendizaje. Por supuesto, hay niños que van a aprender mucho más rápido, hay otros que van a tener una dificultad, hay niños que van a aprender de una manera, otros van a aprender de otra manera. Es decir, el proceso es totalmente diferente en todos los niños, incluyendo en los hermanitos, incluyendo en los gemelos. Cada quien son formas totalmente diferentes de aprender. No puedo comparar a un hermanito con otro hermanito, que el otro hermanito aprendió a escribir más rápido, que el otro aprendió a leer más rápido, que el otro sabe sumar, que el otro... es decir, son procesos totalmente diferentes. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, es decir, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de aprender un niño en las diferentes etapas? Porque entre los 3 y los 6 años, que estamos hablando de 4 años, suceden cosas totalmente interesantes. El aprendizaje es tan acelerado en los niños, es tan rápido, que nosotros a veces nos quedamos asustados, ¿verdad? El padre de familia dice, mire, si hace poco el niño solo gateaba, pero luego ahora camina, ahora ya no camina, hoy corre, ya hoy ya no corre, ya aprendió a andar en el triciclo, ya no puede andar en el triciclo, ahora ya anda en la bicicleta y posiblemente más adelante va a estar en patines. Es decir, entre los 3 y los 6 años suceden cosas totalmente fundamentales en el ser humano. El niño entre los 3 años, por ejemplo, no sabe diferenciar una letra, no sabe que esa letra al juntarse con otra letra forma una palabra, que cuando se forman varias palabras hay oraciones, y eso no lo sabe. Pero entre los 5 años comienza a descubrir que las letras tienen un sonido y que a los 6 años el niño comienza ya a escribir unas letras, a escribir unas palabras y comienza a darle sentido al lenguaje. Entonces ese proceso tan interesante que sucede entre los 3 y los 6 años es fundamental.
Yo voy a mencionar algunos pocos elementos de las cosas que el niño aprende, siempre dentro de cada una de las áreas. Por ejemplo, veamos qué aprende un niño de 3 años o qué debería de aprender un niño de 3 años. Por ejemplo, a los 3 años el niño utiliza sus sentidos, ¿verdad? Decíamos que los sentidos son como el elemento fundamental que le permite aprender. Aprende ya a esta edad a concentrarse en una tarea. Es decir, ya él quiere hacer una actividad en particular, hacer el juego que le gusta, hacer la actividad que le gusta, ya se concentra específicamente en ese tipo de actividad. Ya piensa creativamente, es decir, ya piensa cómo darle imaginación a algo. Juega con lo que tiene, ¿sí? Puede ser una caja de cartón, puede ser un pedazo de madera, puede ser un pequeño pedazo de palo, pero él juega y a ese elemento él le da vida. Entonces, creativamente el niño ya es capaz de hacerlo. Ya tiene una forma también metódica para resolver el problema. A su edad, ya él ya da sus ideas. Eh, a los 3 años el niño adquiere ya también un buen nivel de vocabulario, ¿verdad? Por supuesto, esto depende de las relaciones interpersonales. Y entre más hablamos con el niño, entre más nos comunicamos con el niño, entre más le facilitamos medios de comunicación, pues su nivel de vocabulario va a ir aumentando. Entonces, es una etapa donde disfrutamos los adultos de un niño de 3 años porque empieza a decir palabras y a veces utiliza las palabras de forma inadecuada, ¿verdad? Por ejemplo, no sabe utilizar los tiempos verbales, no tiene una noción del tiempo, entonces el niño confunde el ayer, el hoy y el mañana, pero para nosotros es interesante porque el niño empieza a utilizar, es decir, que su riqueza de vocabulario está aumentando. De igual manera, ya entendemos muchas cosas de las que dice, ¿no? A los 2 años como que el niño nos hace señales, nos hace gestos, pero a los 3 años utiliza las palabras, comienza a comunicarse ya con palabras y entonces empezamos a entender qué es lo que el niño nos está diciendo. Ya es capaz de sostener una pequeña conversación utilizando algunos elementos de aquellas cosas que a él interesan. Eso a los 3 años y es en niños en contextos sumamente normales. No estamos hablando de un ambiente que no sea el nuestro, sino que esto es lo que el niño debe de saber. Eh, Le gusta escuchar conversaciones, ¿verdad? Le gusta escuchar historias, canciones, poemas. Él se concentra, le encanta, ¿verdad? Aquí es fundamental que podamos ponerle al niño música, música adecuada a su edad, que se puedan hacer actividades con ellos, leerles pequeños cuentos, presentarles pequeñas historias, enseñarle pequeños poemitas que él los repita, que vaya repitiendo. Quiere saber cómo son las cosas que le rodean. A esta edad al niño le interesa saber, él hace mucha pregunta, ¿verdad? Tiene un mejor razonamiento lógico y juega más tiempo. A esta edad ya el niño puede armar un rompecabezas de 4, de 6, hasta de 8 piezas. Para el niño ya esto es normal. Ahora vemos que en el medio existe todo tipo de materiales y cuando no tenemos la posibilidad de facilitarle al niño este tipo de material, pues también se lo podemos construir con una lámina, con algo que tenemos en la casa. No necesariamente tiene que ser comprado, sino que podemos confeccionarlo nosotros para que el niño pueda hacerlo. Le gusta ordenar, le gusta jugar a ordenar cosas, ¿verdad? De repente él tiene juguetes, los pone todos en fila, los coloca por un lado, los coloca por otro, a él le gusta hacer grupos de cosas, es decir, aprende a tener ese aspecto de orden. Le gusta clasificar los elementos también. Entonces, aquí es fundamental, ¿por qué? Porque está teniendo unas nociones matemáticas que son básicas, que le van a servir para el futuro. Comienza a ver la diferencia entre las cosas que son iguales, las cosas que son diferentes, es decir, ya empieza a darse cuenta cuáles son iguales, ¿verdad? Cuáles son diferentes. Ya cuenta hasta 5, es decir, ya en el orden el niño comienza a contar del 1 al 5, ¿verdad? Y de igual manera reconoce los números o debería reconocer los números entre el 0 y el 10. Estos son aspectos que se dan a los 3 años. El niño corre, ya a esta edad corre, le gusta trepar, le gusta montar en el triciclo, juegan en el columpio, le gusta jugar a la pelota, atrapa la pelota con las 2 manos. Ya todos estos son aspectos motrices que el niño ha desarrollado. Eh, es fundamental ya también en la parte motriz fina, ya el niño puede tomar una crayola, ¿verdad? Ya la toma, generalmente comienza a tomarla con toda la mano, con todo el puño, pero cuando ya se le comienza a ayudar a que el niño pueda tener el movimiento ya más fino, es decir, el movimiento
dedo índice y el dedo pulgar. Entonces esto le permite que pueda coger la crayola con mayor facilidad y comenzar a hacer ya los primeros trazos, es decir, ya para pintar, ¿verdad? Aquí es fundamental, por ejemplo, que el niño pueda pintar con un pincel que pueda ocupar con diferentes materiales, es decir, ya lo puede hacer. Por supuesto que aquí tenemos que entender que a los 3 años no buscamos la perfección, ¿verdad? Él no va a colorear un dibujo perfectamente, él va a hacer trazos, garabatos, ¿verdad? Y él va a decir que ya está pintado. Le gusta trabajar con plastilina, es decir, masa, plastilina, lo que tengamos, porque le gusta modelar. De igual manera, como ya ha mejorado su motricidad fina, pues también ya él puede desvestirse solo. Y empieza ya a tener ciertas amistades con otros niños. Ya él se relaciona con otros niños, juega con otros niños. Le gusta mucho lo que se conoce como el juego simbólico, ¿verdad? O lo que se conoce como el juego imaginario, es decir, cuando le da vida a una serie de aspectos. Él juega todo y él a todo le da vida, ¿verdad? Esto es lo que, digamos, algunas características que presentan los niños de los 3 años. Ahora bien, los niños de 4 años, ¿cuáles son sus características particulares o cuáles son sus características fundamentales? Ya tiene un mejor autocontrol, ¿verdad? E ingenio por el mundo que les rodea, ya es un niño mucho más creativo. Su juego también es más complejo, más imaginativo, ya se extiende por un poco más de tiempo. Le gusta probar experiencias, siempre él anda probando. Un niño de 4, el de 3 es un poquito más regabado, el de 4 le gusta probar más experiencias. El de 4 es más autosuficiente, ¿verdad? Quiere hacerlo solito, él quiere experimentar todo solito. Al de 3 generalmente tengo que ayudarle, ¿verdad? Ayudarle a vestirse, tengo que ayudarle a comer, es decir, pero ya el de 4 ya se siente como independiente, ya se siente como más adulto y quiere hacerlo solito, aunque todavía tenga dificultad. Son responsables, les gusta tomar decisiones, ¿verdad? Empiezan a comunicarse ya con oraciones complejas y más compuestas, es decir, ya su lenguaje es más estructurado, hablan un poquitito más, ¿verdad? Ya no se equivocan tanto en la pronunciación, ya pronuncian correctamente y por supuesto su nivel de vocabulario se eleva mucho más que el de 3. El de 3 adquiere una cantidad de palabras, el de 4 es mucho más todavía rico en su vocabulario. Eh, Conversan, ¿verdad? Y mantienen la conversación por más tiempo sobre el tema de interés. El de 3 años como que nada más pregunta sobre lo que le interesa, pero el de 4 ya mantiene una conversación un poco más larga, más espontánea. Entienden las instrucciones que se les dan a los niños de 4 años con los pasos que pueden seguir. Esto ya el niño lo puede hacer perfectamente. Comparten sus experiencias personales, lo que hicieron, qué hicieron el día anterior, a dónde fueron, con quién fueron, ¿verdad? Esto ya el niño lo cuenta perfectamente. Comienza ya a esta edad la construcción de lo que es el lenguaje escrito, es decir, el niño comienza ya a hacer sus primeros trazos, sus primeros ejercicios de escritura. Por eso es que en parvularia, 4 años, las maestras hacen muchas actividades para que el niño comience ya a desarrollar esa motricidad que le permita iniciar el proceso de escritura. Quiere saber ya a esta edad qué son las palabras, qué es lo que dicen, él pregunta, ¿verdad? Son capaces ya de escribir algunas letras, aunque las confundan, aunque no las identifiquen, pero ya el niño es capaz de hacer esos trazos. Adquieren una mayor capacidad en el aprendizaje matemático, ¿verdad? Ya tienen un buen razonamiento lógico para los problemas y pueden contar los números hasta 20, 25, 30. Ya el niño de 4 años es capaz de llegar a identificar esos números. Reconocen perfectamente las formas geométricas, ¿verdad? Identifican los días de la semana, los meses del año, las estaciones. Estos son aspectos que un niño de 4 años los maneja perfectamente. Su motricidad gruesa y su motricidad fina han mejorado sustancialmente, es decir, dependiendo de todas las actividades. La coordinación ojo-mano funciona de maravilla. Saben armar rompecabezas de más de 8 piezas, ¿verdad? Decíamos que el de 3 años arma rompecabezas entre 4 y 8 piezas, pero el niño de 4 años arma rompecabezas de más de 8 piezas, ¿verdad? Es decir, ahí depende su nivel de concentración. Ya se desvisten solos. Empiezan ya el niño a tener una idea sobre lo que es la realidad y la fantasía. Ya entienden sus sentimientos propios, así como los de los demás, y se dan cuenta que hay personas que pueden reaccionar de diferente manera. Estas son algunas características de los niños de
4 años, es decir, qué es lo que el niño debería de aprender. Ahora, el niño de 5 años, ¿qué es lo que el niño de 5 años debería de aprender? Son capaces ya los niños de 5 años de resolver problemas de forma creativa, ¿verdad? Ya ellos son capaces, es decir, ya les puedo presentar un problema sencillito y ellos ya lo piensan, lo analizan y entonces ya nos pueden dar algunas ideas. Ya son capaces también de expresar sus propias opiniones, hacen preguntas complejas, ¿verdad? Para conocer cuáles son las opciones que tienen disponibles, ¿verdad? Y cómo puedo hacer tal cosa y cómo puedo hacer tal otra. Y es decir, el niño empieza a tener ya una idea más clara de cómo resolver una situación. Realizan actividades donde ya se involucran a otros niños. A esto ya se llama lo que decíamos el juego socializado, donde ya cada niño tiene un rol que desempeñar y él sabe que es parte del grupo. El de 3 y 4 años todavía no, juega solito, aunque esté con otros niños, pero el de 5 años ya comienza a tener ese nivel de relación con sus compañeritos. Igual que el de 4, al conversar, el niño de 5 años utiliza oraciones complejas y oraciones compuestas. Su nivel de vocabulario es mucho más amplio que el de 4, mucho más amplio que el de 3 años, ¿verdad? Aclaro que esto va a depender mucho de lo que decíamos, la forma en la que el niño aprende, es decir, a través de la imitación, a través de las relaciones interpersonales. El vocabulario se va a adquirir en la medida que el niño le vayamos estimulando. Esperan su turno para hablar, pueden sostener conversaciones con una persona, con un grupo de personas, con un grupo de amigos, ya él ya puede conversar. Saben que las letras representan sonidos de las palabras, ya el niño empieza a tener esa noción, esa idea. Tienen mucha imaginación y pueden contar historias inventadas, ¿verdad? Para los que tienen hijos de 5 años, los que trabajan con la sección de 5 años, se van a dar cuenta que estos niños son muy creativos, muy imaginativos. Ellos inventan sus propias historias, ¿verdad? Por ahí surge ese personaje, ¿verdad? Ese amigo imaginario de los niños. Entienden mejor las formas, tienen mayor capacidad de conteo, es decir, el niño de 3 años cuenta hasta 5, reconoce hasta 10, el de 4 años puede llegar hasta 20, hasta 30, el de 5 años puede llegar hasta 50. Pueden hacer sumas y pueden hacer restas simples, pero cuando digo sumas y restas simples me refiero de forma concreta, es decir, con objetos, con elementos, el niño comienza a tener, es decir, y no utilizando los conceptos convencionales de la suma y la resta, sino cuando le vamos diciendo al niño y si agregamos y si quitamos y si ponemos y tal cosa y tal otra, entonces el niño comienza a tener esa relación ya de suma y resta. Identifican el número mayor del menor, ya saben, es decir, ya tienen esa noción, ya tienen esa idea. Empiezan a entender cómo funciona el mundo, igual que empiezan a tener ya un concepto social del tiempo, es decir, ya tienen una idea. ¿Y cuánto falta para tal cosa? ¿Y cuánto falta para tal otra? Entonces el niño comienza ya a tener esa noción. En la parte motriz, tanto la parte motriz fina como la motriz gruesa ha mejorado sustancialmente, ya tienen un buen nivel de maduración motriz, saben andar en bicicleta perfectamente, ya sin ayuda del adulto, saltan cuerda, ¿verdad? Saltan cuerda con sus 2 pies, es decir, perfectamente, juegan con la pelota, corren, tienen un mejor control de la escritura, ya sus trazos son mucho más perfectos, ¿verdad? Pueden pintar perfectamente, pueden vestir muñecas, es decir, saben hacer una serie de actividades ya a nivel motriz fino. Igual entienden los sentimientos y lo saben manejar con más independencia. Es decir, el de 4 años arma el berrinche, ¿verdad? Porque él quiere que todo gire alrededor de él, mientras que el de 5 ya sabe, ¿verdad? Que él tiene que esperar su turno, que tiene que tener algunos elementos o aspectos, es decir, sus sentimientos sabe controlarlos. Se calman solos, saben negociar para resolver un conflicto y son preguntones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a todo? Es decir, ante cualquier situación el niño quiere saber el por qué. Es decir, estos son como algunas características típicas de los niños de 5 años. Entonces vemos cómo es que va evolucionando el progreso que se da en el niño entre los 3 y los 6 años. Ya en el último, la última edad, que serían los 6 años, ¿qué es lo que aprende el niño? A esta edad, a los 6 años, son capaces de lograr mayor concentración, ¿verdad? Y prestan atención de forma prolongada. Recuérdense que el nivel de atención del niño es lo que tenemos que trabajar para que pueda tener aprendizaje, ¿verdad? Se concentra ya por espacios de tiempo más prolongaditos. Es decir, a un niño de 4 años, si lo quiero sentar a que coloree, pues el niño en 10 minutos se va a aburrir. El de 5 años posiblemente va a aguantar 15 minutos, 20 minutos. Pero ya el niño de 6 años, posiblemente ya es capaz de esperar hasta
30, 35, máximo 40 minutos para hacer una actividad. Aquí es importante cuando los tenemos a los niños haciendo actividades, es decir, no pasar de ese tiempo. Utilizan el lenguaje para su aprendizaje, es decir, ya ellos utilizan el lenguaje, saben que es su forma de aprender, tienen una pronunciación perfectamente y utilizan frases ya complejas, ¿verdad? Veamos cómo es que el niño va evolucionando: 3 años palabras, 4 años oraciones, 5 años oraciones, 6 años aquí ya utiliza frases para comunicarse. Cuando ha asistido a un ambiente escolarizado desde los 4 años, el niño posiblemente a esta edad, el niño ya puede leer de forma independiente. En el sistema educativo salvadoreño ha existido la tradición, ¿verdad?, de que el niño no tiene que aprender a leer hasta los 7 años. Ahora, lo que nos ha demostrado la ciencia, los avances en los temas de educación para la primera infancia, es que el niño sí está preparado. Pero, ojo, cuando decimos el niño está preparado se refiere siempre y cuando el método, la forma, el procedimiento que utilizamos para enseñarle a leer sea el adecuado dentro de su contexto, dentro de su realidad, sin coaccionar, sin restringir, sin obligar, sin presionar, ¿verdad? Es fundamental. Entonces tenemos que ayudarle al niño a que tenga una experiencia que sea significativa para su proceso de aprendizaje. Ya el niño puede aprender a leer. Cuando aprende a leer con fluidez, con precisión, comprende lo que lee, ¿verdad? Y leen por placer, y luego, claro, si el proceso de aprendizaje de la lectura ha sido adecuado, pues el niño va a disfrutar de la lectura, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos. Aquí la recomendación, la solicitud a las maestras que enseñan a leer es que lo hagamos de una manera donde el niño disfrute. ¿Para qué? Para que cuando él quiera leer pueda disfrutar de ese proceso de lectura y luego en su proceso escolarizado no sienta el desprecio por la lectura o que no le guste, que no le cause placer. Pueden escribir sus propias historias, ¿verdad? Pueden hacer o pueden escribir sus propias descripciones o sus propias notas. Les encanta estar escribiendo papelitos, entregárselo, una tarjetita, algo a sus papás, a algún familiar, a algún amigo. Estos son aspectos que hacen los niños de 6 años. Son capaces de contar hasta 200. En las últimas investigaciones que se han hecho sobre el aprendizaje de la matemática en América Latina, ¿verdad?, se ha demostrado que los niños hasta los 6 años pueden ser capaces de identificar, de contar cantidades hasta 200. Aquí todavía existe un poco ese desfase, ¿verdad?, de que creemos que el niño hasta los 6 años no tenemos que enseñarle mucho porque el niño no es capaz. Ahora ya se ha demostrado científicamente y especialmente en América Latina que los niños pueden llegar hasta a contar hasta esas cantidades. Es decir, que puede contar hasta 200. Y puede contar de atrás hacia adelante de 20, 19, 18, 17, es decir, ya puede tener esa idea, es decir, esa es una noción matemática, ¿verdad? Ya utilizan sus propias ideas, ¿verdad? Sus estrategias para resolver pequeñas sumas, pequeñas restas, pero siempre de manera concreta, ¿verdad? Se pueden hacer algunos ejercicios con números siempre y cuando tengamos la certeza de que ya el niño domina, conoce, maneja el número, el concepto de cantidad. Empiezan a entender también los mapas con ayuda de instrucciones, ¿verdad? Es fundamental, es decir, el niño comienza a guiarse. Fíjense que esto tiene mucho que ver con el juego. Si observamos de qué le gusta jugar al niño, le gustan los juegos de acción, los juegos de aventura. Y si a eso lo relacionamos nosotros con el tema de los mapas, las pistas y toda la cuestión, pues esto va amarrado y eso le permite tener una serie de aprendizajes. Empiezan allá a dejar ese mundo de la fantasía, ese mundo de la ilusión, es decir, comienzan a darse cuenta de la realidad, ¿verdad?, que es un aspecto fundamental. Su pensamiento es más sofisticado y entienden el mundo que les rodea. Les encanta explorar el entorno, les encanta la naturaleza, les encantan los animales. Ellos, si se dan cuenta, el niño a esta edad es feliz con una mascota, es feliz descubriendo esos elementos que existen en la naturaleza, es decir, por naturaleza, por esa curiosidad innata que existe en el niño. Disfrutan de sus talentos, son conscientes de sus emociones y de las de los demás. Le encanta ser el centro de atención, ser partícipe absolutamente en todo.
disfrutan de las actividades sociales y les gusta estar con sus amigos. Ya a esta edad los niños son felices para eso, ¿verdad? Entienden también la importancia de compartir y les gusta hacerlo. Muchas mamás pueden darse cuenta de que generalmente el niño, cuando le están preparando la lonchera, dice que quiere más porque le quiere compartir a su amiguito, a su amiguita. Él quiere compartir. Cuando las maestras observan también a la hora del refrigerio, el niño siempre está compartiendo. Es decir, por naturaleza el niño tiene esa virtud de querer hacerlo y a esta edad lo destacan más todavía. Le gusta imitar rutinas, ¿verdad? Le da seguridad y estabilidad emocional. Es decir, él sabe que papá le ofreció, que mamá le ofreció, que a tales horas lo iban a llevar al parque, entonces para el niño es fundamental. Entonces, aquí es fundamental también que cuando hagamos una promesa al niño, la cumplamos, ¿verdad? Porque al niño no se le va a olvidar. Algunos niños, cuando los padres le permiten, le han dado la libertad, el niño está constantemente preguntando, ¿verdad? Él quiere, él quiere, él quiere, él quiere. Entonces, el niño insiste, ¿por qué? Porque papá le dijo, porque mamá le dijo, entonces el niño quiere, 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 quiere hacer tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se lo habían dicho. Y pues obviamente habrá que cumplirle lo que se le ha ofrecido. Es triste cuando al niño le dijimos, pero no se lo cumplimos. Y es más triste todavía cuando el niño no lo dice. Cuando el niño no lo dice y él lo guarda para sí, guarda su sentimiento, guarda esa emoción y entonces realmente eso empieza a ocasionarle problemas emocionales que más adelante en su vida adulta pues la va a exteriorizar, ¿verdad? Entonces es fundamental que esas rutinas que nosotros desarrollamos con los niños las cumplamos. Y ahora que estamos en esta situación, que estamos viviendo esta situación, pues el tema de las rutinas es fundamental, ¿verdad? Que podamos desarrollar ciertas rutinas con los niños en el hogar, rutinas para poder realizar todo tipo de actividades. Por ejemplo, como decirle al niño, vamos a preparar los alimentos. Entre las 11 y las 2 de la tarde vamos a dedicarnos a preparar alimentos y posiblemente nos pueda ayudar él en la preparación de alimentos, ¿verdad? Y él va a estar entretenido en ese tiempo. Después de las 4 de la tarde vamos a hacer tal actividad. Es decir, puedo establecer rutinas en la casa donde voy a participar y evidentemente pues él va a tener espacio para que pueda jugar libremente con su hermanito o con sus juguetes, ¿verdad? Pero ciertas rutinas en las que nosotros podamos participar. Necesitan también los niños de 6 años la instrucción del adulto para poder afrontar algunas situaciones. Entonces, estas son como algunas características básicas de los niños de 3, de 4, de 5 y de 6 años. Entonces el proceso de aprendizaje, si se dan cuenta, es un proceso que se da en el hogar, en el contexto, en el ambiente, en el entorno, en el centro educativo. Porque algunos padres de familia dicen, y ahora que el niño no está asistiendo al centro educativo, entonces mi hijo va a dejar de aprender. Todo lo contrario, el niño está aprendiendo y posiblemente está aprendiendo una serie de aspectos, como ya decíamos, a través del descubrimiento, porque él mismo está generando su propio aprendizaje, a través de la imitación, porque está siguiendo patrones, a través de las relaciones que está estableciendo con nosotros, siempre y cuando establecemos con ellos, a través del juego y por supuesto a través de las actividades que posible la maestra le ha enviado para que pueda desarrollar en el hogar. Es decir, todos los adultos, todas las personas que estamos en contacto con el niño, estamos propiciando condiciones de aprendizaje que le van a permitir al niño en la vida adulta, como les decía, poder exteriorizar. Ahora estamos fijando las bases para todo proceso futuro. Y en ese sentido, nuestro trabajo es fundamental. Lo que el niño adquiera hoy, lo que el niño aprenda hoy, es lo que el niño más adelante va a proyectarse. Y para eso, pues obviamente, nuestra responsabilidad como adultos es propiciarle las condiciones adecuadas. Todo en un ambiente de confianza, de seguridad, de afecto, de mucho, mucho afecto para el niño y por supuesto demostrándole todos esos sentimientos, ¿verdad? Esos sentimientos que lo van a hacer una persona sumamente feliz, es decir, que va a desarrollar esa conducta de apego, esa conducta de afecto que es fundamental para todo ser humano.
El trabajo que tenemos es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Posiblemente estemos todavía muchos, ¿verdad? Padres de familia preocupados porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? Para entretener al niño, para entretenerlo en la casa, ¿verdad? Pero no necesitamos ser expertos en el tema de educación, sino lo que necesitamos es ser creativos, contar con los recursos que tenemos. Si lo que tenemos en casa solo es papel periódico, pues pongámoslo a rasgar, a recortar papel periódico. Si lo que tenemos son hojas, colores, pongámoslo a colorear. Es decir, podemos hacer cualquier tipo de actividad con los recursos que tengamos en casa. Lo importante es que el niño se mantenga activo, es decir, y sobre esa actividad podemos propiciar un proceso de aprendizaje. De igual manera, en el caso de las maestras, cuando están mandando las actividades a sus hijos, perdón, a sus alumnos a la casa, procuren que estas actividades sean actividades también donde el niño no tenga que estar solo sentado, porque el hecho de estar sentado, pues obviamente el niño se desespera, ¿verdad? Por supuesto que tiene que hacer una actividad motriz donde tiene que colorear, donde tiene que recortar, donde tiene que armar, una actividad donde el niño posiblemente tenga que completar alguna plana, algún ejercicio, ¿verdad? Pero estas actividades, como decía, no tienen que sobrepasar los 35 a 40 minutos y hacer énfasis en los padres de familia que después de ese tiempo el niño ha perdido todo interés y al perder todo interés, pues obviamente el niño va a dejar de aprender y lo que nos interesa es que el niño pueda tener todo un proceso de aprendizaje. Invito a las maestras, a los padres de familia, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ahí, hemos colocado una serie de canciones, una serie de ejercicios que les van a servir para poder estimular al niño, ¿verdad? Pueden ustedes ingresar al canal, pueden suscribirse y van a estar recibiendo constantemente la información. Colóquele, dele el teléfono al niño para que escuche, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que de repente el niño va a andar cantando, va a andar bailando, ¿verdad? Y esto es un proceso de aprendizaje. Agradezco a todas las personas que se han conectado. He visto los saludos también, muchas gracias a todos. Como decía al principio, hay una presentación de esto, quien la necesite puede escribir a la página de S Ediciones y con gusto le hacemos llegar la presentación. Feliz día para todos, éxitos y esta experiencia que estamos viviendo que se convierta en una experiencia de aprendizaje para todos. Una nueva forma para enseñar, una nueva forma para aprender, pero sobre todo una forma para que seamos mejores personas. Feliz día para todos.